Bien, regresamos entonces, estamos con Patricia Benavente, presidente de Ocitran, y con Cecilia Blume, analista y abogada. Con ellas vamos a conversar sobre la infraestructura en Perú. Patricia, Cecilia, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, aunque estamos de día acá en el soleado Paracas. Bien, Patricia, la brecha de infraestructura suma más o menos 85.000 millones de dólares, lo que básicamente significa a su vez 35% más o menos de nuestro PBI, lo que significa que es algo que vamos a tener que ir cubriendo en una serie de años. Desde el punto de vista de la regulación, ¿cómo ven ustedes el tema de la infraestructura y de la brecha? ¿Cómo ven ustedes las posibilidades de cerrarlo y cuáles son sus expectativas respecto a ella? Ya, yendo al primer punto, a las posibilidades de cerrarlo, creo que todas las entidades del Estado y todas las entidades del sector productivo que estamos involucrados en el tema de infraestructura, tenemos que hacer trabajo conjunto. ¿Por qué? Porque creo que ya es momento de dar garantías a los inversionistas, garantías más integrales para la promoción de la inversión privada. No concentrarnos solo en garantías durante el proceso licitatorio, sino que los inversionistas sientan que hay garantías para ellos durante todas las etapas del ciclo de inversión, desde la etapa de selección de proyectos, y esto pasa por tener en el sistema una herramienta técnica de selección de proyectos de inversión, básicamente contar con lineamientos de valor por dinero que permitan a los inversionistas, a los funcionarios públicos, tener blindajes técnicos para la toma de decisiones en materia de en qué casos me voy por obra pública y en qué casos por inversión por APPs. Entonces, mejorar el ambiente institucional, digamos. Sí, mira, yo te diría que los problemas, si es que podemos decir que hay problemas de APPs en el Perú, no están centrados en la norma o el diseño institucional. Creo que nuestra norma, y así ha sido calificado por el Infrascopio del BID durante varios años, la ley de APPs de Perú es, junto con la ley de concesiones de Chile, la mejor. Están empatados en primer lugar. Entonces, nuestro problema no es normativo. Nuestro problema tampoco es el diseño institucional, que es bastante bueno. Es más, hay países como Chile, que por ejemplo tienen al órgano licitante, al concedente, al regulador en una sola entidad, que están viendo nuestro modelo con ánimo de ver qué reformas pueden hacer en su modelo para atender un poco más a la diferenciación de roles. ¿No? Exacto. Claro. Entonces, el problema no es normativo, no es diseño institucional, nuestro problema es procesos. ¿Ya? Y para el tema de procesos, creo que es importante, como te decía, dar garantías en todas las etapas del ciclo de proyectos. Los funcionarios públicos necesitamos tener una herramienta técnica de selección de proyectos que no sea percibida como una barrera a la inversión privada, porque no tiene por qué serlo. De hecho, en países como Brasil, Chile, México, Uruguay, que están haciendo cosas buenas en materia de APPs, tienen una metodología, llámale tú comparador público-privado, herramienta de análisis costo-beneficio. El tema es tener criterios de valor por dinero que le garanticen a todos los contribuyentes que se está extrayendo el mayor beneficio posible de su dinero, cuando el Estado decide en qué caso se da por obra pública y en qué caso por APPs. Luego pasas de la etapa de selección de proyectos a la etapa de diseño de contrato, y ahí creo que sí lo importante es hacer un trabajo más en equipo con las entidades de gobierno. Creo que ahí estamos tratando de trabajar los reguladores, por lo menos en el caso de Ocitran, hemos designado equipos multidisciplinarios desde principios de año para ayudar en cada uno de los proyectos en la cartera de preinversión vinculados a nuestro tema que es infraestructura, para hacer un acompañamiento durante todo el año y que cuando llegue a la versión final de contrato ya todos estamos involucrados y podemos cumplir en un plazo muy corto con dar la opinión final. Y ya en la etapa de ejecución de contratos es donde creo que están los problemas más importantes. Ahí lo que necesitamos es, fíjate, nosotros hemos hecho un mapeo más o menos en mayo de cuáles son los problemas integrales en la ejecución de contratos que tenemos. Y básicamente los temas más importantes son incumplimientos en fechas para la entrega de terrenos por parte del Estado. Tenemos que lograr cumplir, establecer dónde van a estar ubicados los peajes, las balanzas de pesaje. Entonces, el Estado necesita tener un trabajo más sistemático para cumplir con sus obligaciones, las obligaciones asumidas en los contratos de concesión, y para eso necesitamos un trabajo de planificación y de coordinación mucho más fuerte dentro del Estado, en el que todavía estamos trabajando, ¿no? Cecilia, desde el punto de vista de la inversión privada, la opinión que uno puede levantar, sobre todo en reuniones como esta de CADE, donde uno puede conversar con múltiples actores y diversos sectores, es que hay un exceso de regulación. Sé que estamos justo con Patricia, pero sin querer ser un poquito desubicado, ¿cuál es el nivel de aversión a la regulación que hay por parte del inversionista local y extranjero? A ver,
Yo te diría lo siguiente, yo te diría que primero vamos a dar un paso atrás. Tú has comenzado diciendo o hablando con Patti sobre la brecha de infraestructura. Lo que nosotros tenemos que tener claro, y lo que tiene que tener claro a toda la audiencia que nos está escuchando, es que esta brecha solo se va a cerrar si los peruanos pagamos impuestos. ¿Con qué dinero se va a cerrar esta brecha? Obra pública o APPs, que no es otra cosa que asociación pública-privada. Todo necesita de los impuestos de los peruanos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que estas obras no salen por generación espontánea. Estas obras se dan con el esfuerzo del impuesto de los peruanos, pero no solamente de los peruanos. Yo vengo de una sesión en la cual el sector minería ha expuesto cómo podrían ellos hacer para trabajar más y para que el Perú tenga 15.000 millones de soles más de impuestos. Estos impuestos obviamente se usarán en carreteras, en obra de infraestructura, en telefonía y en mejorar el nivel de vida y la calidad de vida de la gente. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que si nosotros dejamos trabajar a sectores como la minería, a sectores como el petróleo, a sectores como el retail, a cualquier sector productivo, son esos empresarios los que van a hacer que hayan estos impuestos para que a su vez existan las obras de infraestructura que cierren la brecha. Correcto. Habiendo dicho esto, y ante tu pregunta, si los empresarios están fastidiados con el exceso de regulación, y olvídate de Ocitran, con el exceso de regulación en general que hay en el Perú, en el Perú hay muchas leyes para todo, no solamente para infraestructura. Patti y yo las dos somos abogados, y bueno, vivimos de las leyes, y realmente hay muchas normas, y lo peor es que hay muchas normas que no se cumplen. Acá en el Perú se trató de hacer hace algunos años atrás un trabajo bien interesante que era determinar cuáles eran leyes inútiles y que no se cumplían. Y yo creo que así como el premio del trámite de más que ha hecho la PCM, bien podría ser el nuevo premier, formando un grupito que identifique. Es bien complejo hacerlo, pero esto le va a dar al inversionista lo que Patti está diciendo. Patti ha hablado de 3 procesos de la inversión y los 3 tienen que ver con normas legales. El primero, que es, no lo ha dicho Patti así, pero es tener proyectos que sean viables. O sea, tú no puedes darle a un inversionista que viene a licitar al Perú un proyecto que no es viable. ¿Y qué es lo que nos pasa en el Perú? Y yo lo puedo decir habiendo salido ya del Estado hace tantos años. El Estado trata de hacer proyectos que pasen el SNIP, que pasen los comparadores. Por eso Patti te está diciendo, yo como funcionaria pública, ¿qué necesita el funcionario público, el regulador? Un comparador, para que no me vengan a decir después, oye, ¿por qué le diste esto? Yo necesito algo en blanco y negro. No solo para proteger al funcionario público, que hay que protegerlo, sino para proteger al inversionista, para que todos sepamos cuáles son las cartas. Ese primer filtro me hace recordar uno que me parece que es clave, que es el que tiene el gobierno australiano. En Australia los proyectos pasan por un SNIP, pero no es un SNIP en el sentido de la viabilidad económica, sino las ventajas productivas. Claro, es un SNIP social. Exactamente. ¿Cuáles son los spillovers? ¿No? Claro, pero acá lo que chorrea en beneficio de la sociedad. Acá también hace eso el Sistema Nacional de Inversión Pública. Pero lo que nos pasa a los peruanos, lo que pasa, y esto es un efecto que tenemos, es que tú, cualquier proyecto que lo ves, y lo ves colgado en proinversión para el tema de obras por impuestos, y lo ves priorizado por el Estado para tanto el sector que tiene que ver con la obra pública como el sector privado, entonces tienes en la obra pública adicionales de obra. ¿Por qué? Porque en realidad tú dijiste, bueno, la cantera está allí y a la hora de que va el constructor a hacer la carretera, no existe la cantera, o la cantera está mucho más lejos. Entonces tú lo hiciste porque realmente el Estado lo que quiere es empujar a los proyectos. Entonces lo que Patti está diciendo, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener transparencia para que todas las cartas estén sobre la mesa. Y luego, una vez que ya concesionaste o ya también dentro de la obra pública, tener la capacidad de que todos sepan lo que se va a hacer. Entonces, así, como dice Patti, tienes las opiniones del regulador más rápido, las opiniones del concedente, porque finalmente ella es un regulador, no es el concedente es la contraparte en el contrato, que normalmente es el Ministerio de Transportes, tanto en la parte de transportes cuanto en la de comunicaciones, energía y minas, en la parte de todo lo que tiene que ver con sector eléctrico, y tienes que ver en el tema minero también. Entonces, realmente lo que nosotros necesitamos son, quizá, no más regulación, quizá que se mire la regulación, pero no solamente la regulación, que se miren las normas legales que tienen que ver con la inversión, y está buenísimo que esté presentando este Doing Business ahora de un señal. Yo creo que es un esfuerzo muy importante, pero debe ser un esfuerzo, y quizá lo puede hacer también el sector privado, quizá alguna empresa como ellas decida decir, oye,
y alcanzarle, y que haga un premio, pues la PCM, y que diga quién me alcanza más normas, que no sirven para nada. Eso ahora, sería buenísimo. Uno mira el equipo técnico del gobierno, del Ejecutivo, en especial ministros, las personas que están en las reguladoras, y son gente de primera, nadie puede discutir la calidad técnica y moral, pero uno se queda pensando si estas restricciones al desarrollo y a la inversión tienen que ver con lo que llaman, pues, en la teoría, peajes al interior de las instituciones, o también una restricción ideológica, ¿no?, por parte de ciertas personas, pues, que consideran a la inversión como un tema todavía en discusión, ¿no? ¿Alguno de ustedes cree que hay algo de esto detrás, o es simplemente inoperancia, ignorancia, falta de voluntad, susto, miedo también a tomar decisiones? Mira, yo te diría que a estas alturas alguien que crea que la inversión privada no es el camino es alguien que realmente ya está tan profundamente equivocado que... Pero todavía el caso, por ejemplo, de la regulación en el sector financiero. Ajá. No dudo que el regulador, en este caso la SBS, Daniel Esquiloski, sea una persona que entiende el mercado, pero es una persona que claramente cree que el mercado debe estar más regulado, y lo hemos visto en el sector financiero en todos los ámbitos, bancario, AFPs, seguros. Entonces hay una carga ideológica en un sector específico. Ya, mira, en el caso de los 4 organismos reguladores, por eso yo diría que es importante diferenciar entre sobreregulación propiamente dicha y lo que llama muy bien Cecilia el establecimiento de normas que no se cumplen, no se aplican y no sirven para nada, porque tú tienes solo 4 sectores de la economía que están sometidos a una regulación económica, ¿no? Transportes, telecom, energía y saneamiento. Nada más. El resto deberían regirse por la libre competencia, y en ese sentido todas las entidades públicas que tienen que ver con el resto de la economía no económicamente regulada tendrían que tener esa línea de trabajo, más allá de la ideología Pero que tengan. el caso de las energéticas, por ejemplo, ¿cuántas empresas de energía hay en el Perú? Eléctricas. Sí. Yo creo que eso te lo puede responder mejor Cecilia. ¿No hay suficiente como para hablar ya de un mercado? ¿Por qué? No, pero en el sector eléctrico tú tienes otras consideraciones, ¿no? El sector eléctrico, la generación está en competencia, ¿no? La transmisión está regulada y la distribución está regulada. ¿Por qué? Porque naturalmente tú no puedes tener 2 proveedores en un mismo sitio, porque es antieconómico. Entonces así tienes que Lima está dividiendo, si tienes a Del Norte como un concesionario y a Luz del Sur, no podrías tenerlos a los 2 compitiendo porque te saldría carísimo. De lo que se trata es de tener la tarifa más eficiente para el regulado, para el que en su casa paga la factura, y esta tarifa es lo que es determinado por la suma de la generación en competencia, porque tú sabes que en este país tú le puedes vender electricidad, el generador le puede vender a quien quiera, que sea cliente libre, obviamente, no necesita estar en ningún área geográfica, porque lo que tú haces es un comité de compensación. Entonces en realidad lo que tú tienes es un costo por generación que se le suma el transporte, que es un peaje de transporte que está regulado, y un costo de distribución también regulado. Entonces yo creo que en el caso de la electricidad, justamente ya estos 3 componentes lo que hacen es que además de tener competencia, tengamos un mercado muy abierto en la cual hay mucha presencia de nuevas empresas. Tú tienes ahorita en Chilca, se acaba de inaugurar Termochilca, se está inaugurando Fénix, Calpa acaba de inaugurar su segunda turbina y Yuca está inaugurando otra. Entonces es un mercado en inmensa competencia. El tema del nodo energético es una demostración más que veremos cómo le sale el gobierno. Pero en el caso, por ejemplo, de las telecomunicaciones, ellos tienen el factor de productividad, y entonces es algo que es arbitrario, ¿no? Es un componente arbitrario del Estado que determina cuál es el factor. No puede ser arbitrario, ¿no? Es un componente técnico. Pero está basado en una cifra que es impuesta por el Estado. Sí, impuesta, pero no arbitrario. En ese sentido es arbitrario. Entonces, a lo que yo voy es que la forma como lo miden hacen que todos los años bajen las tarifas por un factor de productividad, pero eventualmente las ganancias en productividad queda cada vez menos para la empresa, con lo cual desincentivas la inversión en productividad. Mira, yo te diría que de todas las metodologías de fijación de tarifas que hay, una de las mejores, y de hecho es de la que más se utiliza en países como Inglaterra, en países que están haciendo bien las cosas en materia de precios y regulación, es justamente el RPM-C, que es el factor de productividad. Y fíjate que hay una gran diferencia entre ser arbitrario y tener una norma dentro de la cual pueden haber ciertos factores que dependen de alguna subjetividad técnica, ojo. Entonces, cuando Cecilia te dice no es arbitrario, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque existe toda una normativa
toda una normativa en estos 4 sectores regulados de la economía. Pero el umbral lo pone el Estado. Pero fíjate que el umbral... Si lo sube o lo baja, tú cambias el factor de productividad. Tú tienes todo el derecho a ponerte. Las empresas se oponen, se revisa, se discute y es una cosa totalmente transparente. Fíjate que tú tienes un procedimiento para la determinación de los factores de productividad. Te lo digo porque por lo menos en el caso de transportes te puedo decir que nos han invitado a otros países a explicar porque consideran que en el Perú es sumamente transparente el proceso de determinación de factores de productividad y tarifas. Te cuento, nosotros acabamos de terminar la aplicación de la transferencia de la norma, el mecanismo te permite extraer eficiencias de la empresa. Y fíjate que las empresas son las que presentan sus propuestas y te dicen cuáles van a ser las inversiones en base a las cuales ellos van a desarrollar su plan de negocios. Y es esa información la que se toma en cuenta dentro del factor de productividad. Nosotros acabamos de fijar el factor de productividad para el aeropuerto Jorge Chávez y ni la empresa concesionaria lo ha impugnado ni los usuarios. Hemos tenido audiencias públicas, ha sido un proceso muy participativo. O sea, yo sí te diría que es uno de los procesos, el tema del factor de productividad, de acuerdo a la normativa que hay en Perú, muy transparente y muy participativa, que te permite extraer eficiencias en beneficio de los usuarios y también le permite a las empresas decir lo que tienen que decir. Y el sector eléctrico tienes el BNR, que es exactamente lo mismo. Yo lo que discreparía contigo es, no es que sea arbitrario porque el hecho, o sea, tú lo que estás diciendo es arbitrario por el hecho de que finalmente, al final de los finales, el Estado lo va a fijar. Sí, pero tienes todo un procedimiento. Pero imagínate tú que fuera al revés, que le dijeras a la empresa, a ver, dame lo que tú, a ver, ¿con cuánto crees que vas a poder reducir la tarifa? Nunca lo podrían hacer. Y yo te voy a decir una cosa, tan es así que las empresas siguen yéndoles bien, que están todas acá, siguen funcionando, siguen viniendo más, acaban de licitar una banda y están todos los postores. Ahora, lo que tenemos es que llegar a ese punto crítico, que creo que es lo que todos queremos llegar, en el cual se tiene más eficiencia, gana más eficiencia para los usuarios, pero tampoco se le quita a las empresas para que las empresas no puedan trabajar. La empresa tiene que poder trabajar, tiene que poder crecer y tiene que poder lucrar. En el Perú el lucro está considerado como un pecado, pero acá todas las empresas lucran, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer, no, o sea, obviamente cumpliendo todas las reglas legales, las normas legales, pagando sus impuestos y siendo cada vez más eficientes, porque esa eficiencia es lo que le van a trasladar al usuario. Te comentaba esto del factor de productividad porque él lo he escuchado de las mismas empresas, que una de las razones por las cuales se cae tanto las señales justamente por la falta de infraestructura de antenas, y eso está de alguna manera ligado a la forma como se genera la inversión y la búsqueda de productividad. Mira, ahí tú tienes el tema de la caída de la señal. Yo te diría, obviamente, sin ser un experto, y Pati te va a poder decir más, tiene mucho que ver con el tema de torres, tiene que ver con la imposibilidad de instalar torres, tiene que ver con el incumplimiento. Y ahí también creo que hay problemas municipales, ¿no? Claro, no solamente municipales, sino tienes problemas de las personas que te están diciendo, oye, hay esta afectación a la salud, que obviamente ha salido AFIN, ha salido el mismo viceministro de Comunicaciones a decir que eso no existe, pero vaya usted a convencer a la gente, ¿no? El presidente del regulador ha salido, pero lo que tú tienes es que compartir infraestructura para eso, ¿no? Y tienes que, yo lo que iría a buscar las mejores prácticas internacionales, porque en el Perú somos, pues, no queremos que pongan torres y antenas, pero queremos todos tener celular y buena señal, ¿no? Pero entonces lo que tenemos es que ir a las mejores prácticas internacionales, importarlas al Perú. Yo, si me permite, Juan José, te diría que sería bueno centrar la atención en que los problemas y las necesidades de facilitarle la vida a los inversionistas privados no están tanto en los instrumentos de fijación de factores o el tema normativo, como te decía hace un momento. No, mucho más complejo, el tema está en realidad en el funcionamiento y en los procesos a cargo del Estado también. Porque fíjate, nosotros somos un organismo técnico, emite una opinión técnica no vinculante en plazos muy cortos, ¿ya? Luego las decisiones las tienen los sectores y a veces demoran las decisiones. ¿Por qué? Porque los funcionarios efectivamente tienen miedo de decisiones. Cada vez que hay una venda, de todas maneras Contraloría va a entrar, entonces todos los funcionarios buscan blindarse. En el caso de nosotros, el hecho de tener una opinión técnica no vinculante nos blinda, porque no somos un ente político, nosotros damos la opinión que técnicamente consideramos y siempre tratamos de cumplir en el plazo, pero los sectores lo tienen un poquito más complicado. Ahora sí creo que es fundamental que un ministerio concedente esté presente durante toda la etapa del proyecto. No puede decirle a un inversionista, mira, ese tema háblalo con el gobierno regional, ese tema no es mío, háblalo con el alcalde. No, tiene que haber un articulador. Exactamente, de eso se quejan todas las empresas concesionarias. Entonces tú necesitas dentro del concedente un articulador del inversionista con todas las entidades del Estado que le facilite la vida
y lo ayude a ejecutar mejor su proyecto. Cuando finalmente el Estado, por ejemplo, entrega terrenos que ha expropiado, ¿qué encuentras? Que está lleno de interferencias. Cables de fibra óptica, alumbrado público, personas. Entonces, en verdad, ¿esto por qué está ocurriendo? Durante los últimos años se han otorgado efectivamente se han otorgado muchas concesiones, pero ¿qué pasa? No planificamos nuestro mapa económico de expropiaciones en función a los proyectos de inversión que queremos desarrollar. Entonces estamos fallando en planificación, tenemos que fortalecer eso. Bien, les agradezco a ambas por la visita y espero tenerlos en Lima más adelante. Gracias a ti, ese día tan soleado. Bien, vamos nosotros a nuestra primera parte.